Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy celebramos a San Antonio Abad, uno de los santos más célebres de la historia de la Iglesia, no solo porque se lo asocia a la bendición de los animalitos, sino por su vida insigne, por su sabiduría transmitida y por el ejemplo tan arrastrante que dejó a la posteridad. La historia de Antonio la dejó escrita otro santo, Atanasio, donde cuenta cómo, siendo un joven de familia acomodada, Antonio pasaba un día por la iglesia y escuchó la escena en la que Jesús, mirando con ternura, mirando a un joven rico, le dijo: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Sabemos que en el Evangelio ese joven se fue triste porque tenía muchos bienes y no quiso seguir a Jesús. Y enseguida el Divino Maestro exclamó que era más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar por el reino de los cielos. Antonio, este joven, escuchó aquella escena evangélica y la sintió como si fuera Jesús mismo que le estaba hablando a él. No habían pasado muchos meses desde que Antonio había quedado huérfano, ya no tenía padres, tenía solamente una hermana y estaba todavía en ese momento como discerniendo qué hacer con su vida. Y esas palabras del Evangelio le llegaron al corazón como un rayo y enseguida fue y vendió las riquezas que tenía, las propiedades. Digamos que lo que tenía era una finca. Mucho del dinero lo repartió a los pobres y otra parte se la entregó a unas buenas mujeres para que se encargasen de la educación de su hermana. Antonio tenía una hermana menor y digamos que le dejó una dote, un fondo de inversión para que pudiera crecer y pudiera recibir educación. Y allí mismo, digamos que en las orillas de la finca, que había sido sus padres, quedándose con un pedazo pequeño, Antonio puso una chocita y se dedicó a servir al Señor. ¿Cómo le hacía? Trabajando con sus manos, hacía unas cestas de mimbre, alguna otra cosilla, y luego iba al mercado, vendía el producto de su trabajo, con lo poquito que necesitaba para su manutención lo utilizaba y el resto lo regalaba a los pobres. Todo lo demás de su día lo empleaba en la oración y en la meditación de la Escritura Sagrada, al punto que dice San Atanasio que llegó un momento en que se sabía prácticamente íntegro el Evangelio, de memoria. La fama de Antonio se extendió, era un hombre conocido y su fama de asceta, su fama de persona sumamente sobria por amor al reino de los cielos, hizo que luego le fueran a consultar. Los dichos de sabiduría de Antonio están recogidos en algunas otras obras, algunas que se llaman apotegmas de los padres, también en la historia lausiaca, y allí hay muchas palabras sueltas sobre momentos de la vida de Antonio. Una, por ejemplo, es cuando recibe Antonio una invitación a una comida en la ciudad de un personaje muy importante, como que es prácticamente el gobernador, y que luego escuchó una voz que le decía: Antonio, ¿no? Si no vas a esa comida, serás Abba Antonio, padre Antonio, Abad, ¿no? Pero si vas a esa comida, serás simplemente Antonio, o traducido a la mexicana, será simplemente Toño, ¿no? Y eso lo transmite así el relato, como para indicar que una vez hecha la profesión de monje, había que desprenderse, había que renunciar
a esa participación en los banquetes. Muchos se le sumaron a Antonio. Era muy humilde. De hecho, en esos mismos apotegmas, en esas mismas historias, se cuenta cómo algún día le hizo saber Dios, le habló Dios y le dijo: mira, Antonio, en la ciudad hay un hombre casado que trabaja y que me da gloria y que es mejor que tú. Bueno, la historia está así transmitida y da a entender cómo Antonio pues caía en la cuenta de que ser monje no significa que uno sea mejor que los demás y que tiene que estar precavido y ser siempre muy humilde, porque también hay gente muy santa en medio de la ciudad. Solo que Antonio en concreto, la palabra de Dios le había hecho resonancia y le había hablado a él, porque la vocación es particular. A Antonio le inspiró su conversión esa frase del Evangelio, esa escena narrada en el Evangelio. A su vez, Atanasio quedó impactado por la historia de Antonio y la escribió. La historia de Antonio, escrita por San Atanasio, empezó a circular entre las comunidades de los cristianos. Y cuenta San Agustín el impacto que a él le causó esa historia. En el libro de las Confesiones narra cómo un par de jóvenes de buena familia, que por decirlo así se habían echado novia, leyeron la historia de Antonio Abad, escrita por San Atanasio. Y al haberla leído se conmovieron profundamente. Y ellos, los varones, digamos, dejándolo todo, se hicieron monjes. Y ellas, las novias, también dejándolo todo, se hicieron monjas, desprendiéndose de sus riquezas, de sus bienes. Esta historia la escuchó el joven Agustín. Y entonces el impacto de la vida de estos contemporáneos suyos, que a su vez habían leído la historia de San Antonio, le causó una fuerte sacudida a Agustín, y es cuando toma la decisión de él también dejar el mundo, por decirlo así, desprenderse del afán por tener éxito de una carrera pues comercial o profesional exitosa, o dedicarse a ganar o a lucrar, y decide hacerse monje, cosa que va a poner en práctica San Agustín a su regreso al norte de África. Como vemos, un santo y su historia detonan muchas veces la santidad de otros. La Sagrada Escritura está llena de historias que han sido consignadas para nuestra edificación, dice el apóstol Pablo, para nuestra instrucción. Algunas de estas historias nos enseñan lo que no debemos hacer, o las consecuencias de unas malas decisiones o de acciones tomadas por egoísmo, por sensualidad, por orgullo. Vemos ahí narrada la historia de los corazones de los hombres, algunos pues totalmente lejos de Dios, otros disque cerca de Dios, pero en todos vemos que hay acciones que están mal y que las consecuencias los llevan a unos finales desastrosos, a perder la amistad con Dios. Y hay otras historias en todo el conjunto de la Biblia que nos resultan sumamente edificantes, que nos atraen, que son modelos a seguir. En algunos casos se trata de personas que fueron siguiendo a Dios con generosidad y fueron constantemente haciendo el bien. Ahora en estos días hemos ido escuchando la historia del profeta Samuel, y pues todo lo fue haciendo bastante bien, no se le reprocha nada, en cambio a sus hijos luego sí. Y hay otras historias, como la que estamos empezando a escuchar ahora, del rey Saúl, en la que comienza bien y acaba mal. Y entre medio, pues hay unos que eran buenos, hacen cosas malas, luego se arrepienten y termina bien su historia. La Sagrada Escritura ha sido dejada para nuestra edificación, no solo para nuestro entretenimiento. Y las historias de los santos, de igual manera, no son solamente bonitos guiones para
una película más o menos épica que luego nos entretenga en una tarde de palomitas, sino que han sido dejadas para nuestra edificación, para nuestra conversión, para que su ejemplo nos arrastre y en la medida de nuestras condiciones, según nos va hablando Dios, pongamos en práctica de manera análoga las enseñanzas y los ejemplos que ellos nos han dejado. Bendito San Antonio, que es considerado el primero de los padres, de los monjes, el fundador de todo el monacato. Su ejemplo de dejar el mundo, de huir, ¿no? Vender todas las cosas y alejarse del mundanal ruido, pues está en los fundamentos de todos los monjes, de toda la historia de la Iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.